Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Adicto a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre digo, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, donde quiera que se encuentren, a todos los que vean el video el día de hoy y en el futuro. 1.000.000 de gracias, 1.000.000 de gracias. A los nuevos suscriptores, bienvenidos al canal, que ya pasamos los 8.000 likes. Gracias a ustedes, a la confianza de ustedes. Siempre voy a estar agradecido de ustedes. Sin ustedes este canal no existiría, pero lo más bonito es que se ha creado una comunidad, que alguien pregunta abajo y alguien trata de resolverle el problema, como se dice en el argot cubano, trata de solucionar el problema. Mira, en esta tienda se compra. Agradecido, que ese era el objetivo de este canal. Como siempre dije y diré, yo soy simplemente uno más que ustedes. Yo no soy perfumista, soy un amante como ustedes a los perfumes. Y lo que trato de aquí es de tratar de ayudarlos a ustedes, que ustedes me ayudan a mí. Esto es recíproco. Yo los ayudo, ustedes me ayudan y todos aprendemos. Bueno, vamos a empezar el video. Como vieron el título del video, hoy vamos a traer una comparativa del perfume Dior Sauvage Elixir y el perfume de la Tafa Assad. El perfume de Dior Sauvage Elixir, por si de casualidad estás pasando por YouTube, porque no coleccionas, y estás tratando de buscar un perfume, el Sauvage Elixir, el Sauvage de la casa Dior Elixir, se me está enredando la lengua ahí. Viene de la casa Dior y salió en el año 2021 de una saga que empezó por el Dior Sauvage EDT. Un perfume riquísimo de Ambroisin, un perfume espectacular que no vamos a hablar de este. Entonces, después salió el EDP, el Parfum y siguieron esa saga. Algo que quiero decir rapidito, no vaya a ser que le pase a ustedes como me pasa a mí. Mira, el Dior Sauvage, el EDT, el normal, este es uno de los primeros batch. Y dura cantidad, pero a mí, cuando yo me aplico este perfume, yo no me lo siento. No me lo siento, las otras personas lo sienten. Y yo es como si lo que tuviera arriba fuera agua sucia, yo no me siento nada. Entonces, ojo, mucho cuidado cuando compres un perfume, que hay veces que podemos decir, adicto a los perfumes o Ramón o como sea. Yo me compré tal perfume, no me huele, yo no lo siento. Pero las otras personas sí lo pueden sentir. A mí me pasa con este perfume cantidad. Entonces yo me compré que es un perfume baratísimo, que se llama Gentle Elixir, que tiene un parecido grandísimo. Y yo lo siento más de 9 horas proyectando, que creo que ahora las nuevas formulaciones han bajado, no sé realmente. Y miren cómo yo lo he usado. Y me rinde más que Entonces, esa era una simple aclaración. Ojo con eso, que a todos nos pasa. Este perfume comenzó la saga esa. Entonces, en el año 2021, la casa Dior lanzó Sauvage Elixir, que desde la presentación es una belleza. Si pasas por alguna tienda y no lo has probado, pruébalo. Pruébalo, que a tu esposo, si eres una chica, pruébalo tú también, a lo mejor te gusta. Y si quieres regalarle algo a tu esposo, piensa en este perfume. Este es de 60. Creo que ahora salió una versión de 100 mililitros. No lo he probado realmente. Este fue el primer lote que salió. Yo lo compré. Antes de empezar a hablar de este perfume, le voy a decir una breve historia cómo llegué yo a este perfume. Este perfume yo fui a esas tiendas probando los perfumes y te dan a probar en los moles y yo me sprayé en piel. Y seguí caminando. Desde que lo olí y dije, wow. No quería olerlo porque es la misma saga. Yo dije, me van a vender lo mismo. Dior Sauvage me va a vender lo mismo. Y cuando lo olí dije, wow, qué perfume. Y seguí caminando. Conclusión, como el depredador va a la presa, cuando estuve unas horas recorriendo, lo olía ese perfume proyectando un solo spray. Y dije, tengo que comprármelo. Regresé, me lo compré y aquí está conmigo. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a hablar del perfume. Este perfume lo tengo sprayado aquí. Tiene una salida cítrica que no declara muchas notas cítricas, pero yo las noto. Entonces tiene nuez moscada,
Mira, vamos a sprayarlo aquí y vamos a empezar a hablar. Aquí vamos a sprayar un spray. Miren el spray, buenísimo. Dos sprays vamos a echarle para sentirlo rico. Mira, la nota que más yo noto, lo que yo más noto cuando sale el perfume es la nuez moscada con el cardamomo y canela, pero se siente por encima siempre, siempre en mi piel. A lo mejor en la piel de ustedes al lado de allá no es igual. En mi piel siempre resalta mucho más la canela. Después viene esas notas cítricas que tiene desde la salida, pero la que más resalta es para mí el pomelo. Y hay una nota que no declara en ningún lugar, pero yo la siento muchísimo, que es la mandarina dulce. La siento mucho junto con ese pomelo. Después viene lavanda, el regaliz, que es la raíz del regaliz, que ya entonces tú empiezas a notar el perfume como si fuera un poco aceitoso, oscuro, denso, fuerte. Esa nota de regaliz, cuando entra, aporta eso al perfume. Riquísimo. Viene la madera de sándalo junto con el regaliz, empujándolo y así, dándole cuerpo al perfume y poniéndolo elegante, masculino, espectacular. Algunas notas ambaradas y pachuli y vetiver. Entonces el vetiver con la lavanda, con el pachuli, lo hacen un perfume, con el sándalo ese, lo lleva a un perfume súper masculino, súper masculino. Quizás una chica pruébalo, pero no, realmente no veo una chica usando este perfume porque lo veo bastante masculino. Pero un perfume que tiene una clase y una calidad. Esto es un perfume, si tú estás adaptado a los perfumes de Dior Sauvage, ¿no verdad? El EDT, el EDP, el Parfum, etcétera, etcétera. Y tú has dicho, no, este no lo voy a oler porque ¿para qué? Cuando lo hueles te sorprende porque no se parece. Tiene, aunque no lo dice, sí tiene esa vibra de Ambroxan que tiene el EDT, la tiene, pero en la segunda fase. En la salida no tiene eso. La salida es como un perfume de canela, de la nuez moscada, el cardamomo, lo hace un poquito, no dulce, no vayan a pensar que es un perfume dulce, gourmand, no, pero lo hace un poquitico así, como si fuera dulcecito, mieladito, así. Espectacular este perfume. Esto es una bestia de perfume. Más de 10 horas en piel, en ropa se queda por día. Proyectando las primeras horas. No es Beast Mode, pero está ahí al lado de Beast Mode. Espectacular para una cita elegante, para un momento destacable, que tú llegues y todo el mundo te huela. Esto es un perfume para casarse. Bueno, entonces viene de la casa Lattafa, Assad, que también lo tengo aquí sprayado. Ya lo tengo sprayado. La cajita así de cartón, una cajita normal. Vamos a sprayarlo, la botellita lindísima. Si lo recibes como me pasó a mí, que se te cae la cintica esa, no importa, lo aprietas ahí y ya. Miren ahí, marca Lattafa. Bien. Vamos a sprayarlo aquí. Sé que hay algunos, le eché 3. Sé que hay algunos datos que estaban esperando, pero se los voy a decir ahorita. Mira, vamos a sprayar el perfume ahí. Le eché 4. ¿Por qué le eché 4? Porque este perfume es más potente que este. Acuérdense siempre que la reseña que yo hago en mi canal es mi opinión personal. Mi opinión personal, al lado de allá cualquiera de ustedes puede tener otra opinión, ¿no verdad? Entonces, cuando sale este perfume, lo bueno que tiene, que si este perfume tú eres un joven mayor de 15 años, 16 años, 17, 18 años, entonces tú fuiste a la tienda y oliste y dijiste, wow, no, ese perfume está muy denso, tiene esa nota de canela con la nuez moscada y cardamomo muy densa. Entonces el perfume lo hace un poquitico para una persona mayor de 20 y tanto, 30 años. Este perfume, bueno, este es el ideal para ti. Porque en la salida les tengo que decir la realidad.
En la salida se te da la vibra a Savage Elixir, se te da la vibra, pero este se queda chiquitico en la salida. ¿Por qué? Porque este es más denso, es más, tiene la calidad de las esencias mucho mejor desde la salida, mucho mejor. Aquí yo le voy a decir siempre la verdad, no le voy a andar con rodeo, ni voy a decir lo que otros puedan decir. Yo te voy a decir lo que yo opino, la verdad siempre, que eso es lo que me caracteriza a mí. Entonces este es un perfume que se nota la calidad de los ingredientes en su salida. Se nota bien marcada. No es un perfume lineal para nada. Para nada. Va evolucionando. Aquí ya secó y es una maravilla. Le tengo que decir, a mí las salidas del original no me gusta mucho. No me gusta. Porque sale, como digo, esa nuez moscada con el cardamomo, la canela, el pomelo. Entonces lo hace, no es dulce. Es una palabra que la tengo aquí, pero lo hace esa mezcla así como si fuera alicoradito, con miel, una cosa así. Así lo hace. Pero desde que sale, me gusta, me encanta. Porque no, ya rebajó lo que tenía aquí. Para mi entender, la marca Lattafa, cuando fue a lanzar este perfume, oyó comentarios de dijo, vamos a hacer un perfume inspirado en Savage Elixir, pero más juvenil, que le guste a todo el mundo, más comercial. Aquí no vas a notar nada como si fuera un perfume árabe, no. Entonces otra cosa, este perfume es muy especiado, tiene bastantes especies. Junto con esa mezcla tiene especias, lo vas a notar. Entonces aquí, ya esto lo bajó todo, tiene una salida brillante, viva, juvenil. Este perfume yo lo veo súper juvenil. Entonces aquí en el secado, es cuando el Savage Elixir me gusta a mí. Cuando él pasa media hora, es cuando, en mi opinión personal, el perfume a mí me encanta, brilla, que es una maravilla de perfume. La salida no me gusta, por eso es que cuando lo vayas a probar, ojo, eso fue lo que me pasó a mí. Yo lo probé, lo vi esa nota de lavanda con cardamomo, con todas las notas esas que mencioné. Lo vi muy denso, muy espeso, muy especiado. Entonces no, salí a caminar, recorrí, lo iba oliendo y me fue gustando el perfume y terminé comprando. Entonces, ojo con eso. Pero entonces este perfume ya cuando va secando, el parecido es más de un 90% igual. Este perfume de Lattafa con este. Y le voy a decir algo, cuando el perfume Dior Savage Elixir seca, lo que yo noto en el perfume, que es lo que se mantiene ya secando, brillando, es pomelo, mandarina, ambroxan, lo hace con esa nota de regaliz que se mantiene desde el principio hasta el final, hasta que se muere el perfume. Lo hace un perfume, el regaliz con el sándalo, lo pone un perfume denso, como si fuera algo alicorado, algo como si fuera esa nota de miel lejana, porque no tiene miel, ¿no? Pero sí como si fuera amielado, como si fuera un licor, pero como si fuera un vino amielado. En mi piel hace así, resaltando siempre el pomelo. No es igual, pero como si fuera el pomelo de Blue de Chanel EDP, que yo lo tengo ahí, lo he probado con y entonces se queda así. Espectacular este perfume. Adicto a los perfumes. Me compro, si no tengo para el Savage Elixir, me compro el de Lattafa, cómpratelo a ciega. A ciega cómpratelo, porque el perfume al precio que tiene una calidad cuando seca. El mismo perfume cuando seca, más del 90% igual. Espectacular este perfume. Entonces no tienes que esperar el proceso que pase de media hora a que te empiece a gustar. No, desde que tú lo sprayas, ya te empieza a gustar, empieza a brillar.
Este a mí personalmente me dura más de 10 horas, proyectando las primeras horas ahí. En ropa, riquísimo, para ir a una cita, para salir con los amigos. Espectacular este perfume de Lattafa Assad. Te lo recomiendo muchísimo si te gusta esa vibra de Savage Elixir. Este encaja así. Esta botellita la estoy disfrutando cantidad. Y yo llego y me aplico este. Cuando lo quiero usar, ¿no verdad? Me aplico este, me echo 1 o 2 sprays. Y con este remato y me echo en todo el cuello. Y voy oliendo, voy alternando este con este el día entero. Y cuando seca ya es el mismo perfume. Así que te lo recomiendo. Chica, mira, este es masculino. Pero si eres una chica, pruébalo. A lo mejor este te gusta cuando seca. Está riquísimo este perfume. Rico, rico, rico. Pero antes de terminar, tengo que decir algo bien claro. La calidad de este perfume supera la de Lattafa. Desde principio a fin. Sí lo supera. Tú lo vas sintiendo. Si no los tiene los dos, y usas este, nadie va a notar cuando tú te sprayas este perfume y sale, nadie va a saber si llevas este. Tiene que ser que llegue uno como ustedes que están al lado allá o como no sé quién, que huela y diga, bueno, se parece, o que lo tenga los dos. Entonces puede ser, pero nadie va a notar eso. Pero sí, si los tiene los dos, sí notas que el Dior Sauvage Elixir tiene mayor calidad. Pero esto tiene una calidad espectacular. Te lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué edad lo recomiendo? Desde 10 años en adelante, hasta que tengas 300 años. Buenísimo el perfume, sí lo recomiendo muchísimo. Si no, dijera aquí que no. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si lo tiene, déjame saber abajo qué opina. A lo mejor no opina lo que yo digo. Está bien, para eso está creado el canal. Si lo tiene, si no lo tiene, no lo dudes en comprar, que Adicto a los Perfumes te dice que el parecido es buenísimo. Como siempre digo, gracias por ver el video. ¿Cómo me apoyan a mí? Denle un like, comenten lo que crean, compartan el video para que otros se unan y este canal siga creciendo, que gracias a ustedes hemos ido creciendo, gracias a ustedes. Como siempre digo, sean positivos, nunca negativos. Haz lo que vayas a hacer hoy, no mañana, no esperes mañana, que mañana no sabemos lo que nos espera. Sean positivos, que esperen nuevo video de Adicto a los Perfumes, que Dios me los bendiga a todos. Bye bye.